Ok, ya estamos en vivo, comenzamos a grabar a partir de ahora. Máximo Panolti, Mijiyotzin, Motlactoltzin, Icaticate, Panguayal, Tepetzintli, Mexico, Tenochtitlan, San Rafael y Panforo Cultural Tlilancali, la Casa Negra. Y pues bueno, carnales, estamos aquí una vez más, mis hermanos, cerrando el ciclo de clases con Chicoaceolin aquí en el Tlilancali. Y pues vamos a empezar a ver cómo van con sus conjugaciones de verbos, sus sustantivos, con sus prefijos posesivos, reverenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aquí tenemos la primera lectura que la escribió y la mandó mi carnal, el Robertotzin. Y entonces la va a leer primero, esta primera parte la va a leer Tania, y después va a ir traduciendo, son 2 pedazos. Todavía le falta otro pedazo, ¿verdad, güey? Sí, el otro pedacito ya lo completé. Ah, va, es el que pusiste al final. Ajá, en donde dice de Setsona, batería y eso. Ok. El de Tlazocamati, Palnemoguani, Tlazocamati, Nopilzin, Alejandrotzin, Nehuat, Nitzempaki, Guaninitzempaki, ¿también tú lo escribiste? No, ese es del Came, ¿no? ¿Ese es del Came? Amo, sí, es de Came. Ah, es de Came, ya vi el de Came. Ok. Hasta que dice. Ah, este es el nuevo, el último, el de Yowali, ¿no? Ah, no, ese es de Kame. Ah, y se completa con Yeguat, Tzotzona, batería, incogelones. Vale, pues vamos a leerlo y vamos a ver qué nos dice Taniatzin, qué entiende, qué comprende después de las clases que tomamos. ¿Quieres que le suba el brillo? No. Vale. Lees en voz alta, por favor, y nos das una traducción que tú creas que es la que él nos quiso decir. Sí. Nicanticate, Timomachtia, Nahuatl, Tlactoli, Tote Machtiani, Chicuaceolin, Machtia, Tlamatilistli, Tohuehuetlactoli, Ihuanyehuatl. Ihuanyehuatl, y cerrábamos con qué? Ihuanyehuatl, Tzotzona, batería. Tzotzona, batería, incogelones. Yeguat, Tzotzona, batería, incogelones. Bueno. ¿Qué quiere decir? Entiendo que quiere decir que estamos nosotros. Ajá, velo así como palabra por palabra si quieres. Pero acuérdense que también es importante que recuerden algo, que el náhuatl se lee al revés, no es como nos enseñaron en español. Ajá, acuérdense que las ideas las tenemos que construir de derecha a izquierda. El náhuatl siempre se va a traducir de derecha a izquierda. Uh-huh. Vale. Bueno, Nican, aquí, Ticate, estamos. Aquí. La observación le falta como la H, ¿no? Para pluralizar. Ok, sí, al Ticate le falta la H, muy bien. Tito, Machtia, nuestra clase. Tito, Machtia, no, Agmo. En nuestra clase. No, en cuanto a nuestra Tlenquitosnet y Machtia. ¿Qué quiere decir Machtia? Enseñar. La enseñanza. Aprender. Estamos aprendiendo. Nahuatl. Ahí me imagino que querés decir Nahuatlactoli, ¿no? ¿Qué más, carnal? ¿Querés decir Nahuatlactoli? Sí, quema Nahuatlactoli. Estamos aprendiendo. Sí, entonces así, ahí hay una corrección extra. Luego, Totemachtiani, nuestro maestro. Ajá. Totemachtiani, nuestro maestro, 6 movimiento, enseña en cuanto... Pero machtia es un verbo ¿qué? Que enseña. ¿Qué tipo de verbo es machtia? Enseñar. Transitivo. Transitivo. ¿Qué le hizo falta en ese caso a nuestro carnal? El objeto. Ahí nada más, ahí no hay objeto, entonces no se va a entender, el que escuche esa frase no va a entender a quién le enseña, porque ahí nada más dice, ni siquiera dice enseña, para que diga él enseña, pues tendría que decir kimachtia, ¿no? O sea, tienen que agregarle el objeto. Conjugar, ¿no? Ajá, entonces en este caso,
¿quién enseña? El maestro Chipoas. Entonces, él, ¿a quién enseña? Tendría que decir a nosotros. ¿A nosotros o a mí? Totemachtia. ¿Cómo se dice? A nosotros nos enseña. Techmachtia. O a mí me enseña Nechmachtia. ¿Sí? Acuérdense, el Nech es a mí me y el Tech es a nosotros nos, pero como no hay nada antes del Nech y del Tech, es él, quien él es nuestro maestro Chicoaseoli, él a nosotros nos o a mí me enseña, ajá. ¿Seguimos? Intlamatilisli. En cuanto a el in, siempre lo van a traducir, muchos lo traducen como esto, esta, pero estuve leyendo un libro de un polaco que es muy cabrón en el náhuatl, y por eso les digo que a veces es triste que los extranjeros saben más que nosotros mismos, y él decía que el in, está bien que lo traduzcamos como esto, pero dice que se queda corto, que para el náhuatl esto, o la, lo, el, los artículos, se quedan cortos, que es más profundo. Entonces, porque se refiere, en este caso, cuando hay una partícula que dice in, tlamatilistli, en este caso el tlamatilistli tlenkitosneki. ¿Qué quiere decir tlamatilistli? Como el que lo sabe, ¿no? No, es un sustantivo. Puedes participar, Roberto, también, ¿eh? Ahí. Tlamatilistli tlenkitosneki. Enseñanza, sabiduría. Como conocimiento, la sabiduría. Exacto, el conocimiento. Entonces, en este caso, aquí la idea principal, o de que en torno a quien se está moviendo la idea de lo que está hablando, de quién es el que trae el in. En cuanto a la sabiduría de la vieja palabra, bueno, de la palabra vieja, ambigua, vieja, en cuanto a la palabra o en cuanto a la sabiduría de nuestra vieja palabra, nuestro maestro, nuestro maestro Chicoacil, él nos enseña. Eso sería como la idea. Siempre que pongan un nin, porque hace ratito me decía Pame, in xochitlincuicat, tlenquitosnequi, pues muchos traducen como la flor, el canto, ¿no? Pero tiene que ver más como en cuanto a la flor, en cuanto a o respecto a todo lo que significa la flor, respecto a todo lo que significa el canto. En este caso, pues es una metáfora que significa el arte, ¿no? O sea, para decir arte no hay una manera de decir arte. Si quieres decir arte, dices inxochitl, incuicat. No hay manera de decir arte como palabra arte. En el náhuatl no. El arte es inxochitl, incuicat. O sea, va junto con pegado. ¿Y belleza tiene otro? Belleza, pues es quetzali. Quetzali, ¿no? Que es lo que se asemeja, pero tendrías que decir quetzaltic. Entonces, también hay forma de decir hermoso, ¿no? bueno, pero ya es como bonito. Bonita, cuacualcin, ¿no? Cuacualcin, que es de cual y dos veces, y el sin reverencial. O sea, para decir bonito, dices dos veces cual y cuacualcin, y al final el reverencial. Entonces, dos veces bueno con un reverencial significa hermoso, bonito. Y si ya quieres decir que se asemeja a la belleza de un quetzal, entonces ya dices tiquetzaltic o tiquetzali. Has llegado a ser como el quetzal. Ajá. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, en este caso, amachtia, recuerden que los verbos son reflexivos, transitivos, y el verbo estudiar o aprender es un verbo transitivo, y en este caso es más reflexivo, porque ocupa mucho la mente. Ajá. Entonces sería momachtia. Por eso, estudiante se dice momachtili. Temachtiani. Ese es temachtiani, el que habitualmente enseña a la gente. ¿Sale? Entonces, ahí. Y al final, ¿decías que decía al final, hermano? La última. Iguan, que es Yewa Tzotzona batería, ¿no? Y el
toca la batería en los cogelones. Ajá. Quema. Entonces, este carnal Sería también como les quiere hacer un canto a mí. Al Chicoace Oli. Pero así se empieza, hermanos. Yo de verdad así empecé con palabras cuando mis primeras traducciones con el profe Gerardo Roque. Y así, igual también hacía lo mismo que ustedes. Y no está mal. Al contrario, está bien. Hay que soltar la lengua. Y ya sería lo último. Esta es la última parte de Tania. ¿Encontraste lo que es? Yeguatzotzona, batería, incogelones. Pero acuerda en este caso. IPAN, ¿no? IPAN, No es ajá, porque lo estás viendo como en inglés. Ajá. Es IPAN. De hecho, muchos quieren ver el IN como en inglés. También el IN tiene que ver con algo de latín, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, Encima, ¿no? El IN. Entonces, no confundan, porque también como que cuando llegaron los frailes y empezaron a estudiar el náhuatl, también como quisieron encontrarle ahí como, ay, qué similitudes tienen. Por eso Teot lo relacionan con Dios y esas cosas, pero porque también ellos tienen una palabra para Teo, ¿no? Para algo divino, ¿no? ¿Cómo sería? Sí viene, ¿no? Ellos tienen una palabra, la teocracia, ¿qué es eso? Ajá, pero viene del griego. Del griego, bueno, ese es del griego, por ejemplo. Ajá, Teos es Dios. Teos es Dios, entonces ellos quisieron agarrar como estas similitudes, a ver dónde chocábamos y eso, pero no, son idiomas totalmente diferentes y pueden tener una similitud, pero ustedes saben bien que Dios, pues, no se dice Teot. Teot es algo sagrado, una energía muy poderosa, que pues bueno, pues muchos dicen Ometeos, ¿no? Pero acuérdense que esa palabra está en discusión, porque en donde la vieron no decía Ometeot, decía Omiteot. Ajá, y Omit es hueso, los huesos sagrados, ¿no? O los huesos, entonces cuando decimos Ometeot, pues sí se puede entender como las dos energías poderosas, porque Teot, inclusive Teot significa iris, igual, o sea, tú, por ejemplo, la parte de tu cuerpo lo que es el iris, también se le conoce como Teot. Entonces Teot vive en ti. Entonces cuando los concheros dicen, yo soy Dios, tú contestas, yo también. Ah, no, él es Dios, ¿no? No, es que así se saludan. Él es Dios, ¿no? Ellos dicen, él es Dios, ¿no? Y dices, yo también. Y la otra vez escuchaba una reflexión sobre el cómo vemos a Dios y en nosotros, y pues siempre nos han enseñado que Dios está allá arriba en los cielos y que está inalcanzable y que te tienes que portar muy bien para que vivas con Él cuando mueras. Pero no, Dios está aquí, carnales. Dios somos nosotros mismos, nosotros somos Dios y Dios vive en todos nosotros, y solamente hay que reconocer que vive en nosotros y que somos parte también de esa creación bella y hermosa, ¿no? Y así como podemos valer verga, pues podemos construir cosas muy hermosas. Por eso vive Dios. Dios, acuérdense que es caos y es orden, es dualidad, o sea, el Big Bang viene de un caos, ¿no? O sea, dos güeyes se topan, se parten su madre, hacen un desmadre de explosión, y gracias a esa explosión, pues nosotros estamos filosofando hoy de náhuatl aquí en Estlán, Cali, ¿no? Entonces, para que tengan presente esos, ¿no? Y yeguatl, nada más acuérdense de anotar bien sus palabras, aunque nos cueste trabajo escribir, hay que intentar escribirlo bien, porque como nosotros no somos nahuablantes naturales o nativos, que hayamos nacido con el idioma desde que nos hablaban nuestras mamás en la cuna, en la panza, nuestros tíos, nuestros abuelos nos llamaban, pues sí es importante que nosotros lo escribamos, porque decía el profe Arturo Mesa Gutiérrez, cuando yo tomé clases con él me decía, lo poquito que sepan de náhuatl, por favor escriban, porque desgraciada o afortunadamente, así nos enseñaron a aprender, y entonces es importante que lo escribamos. Por eso es que yo les digo, sí lo puedes tomar fotos, pero es más valioso si lo transcribes, si lo pasas a tu libreta, porque Tlaxcuiloa, que viene de Tlaxcuilo, de Ixcuiloa, escribir algo. Tlaxcuiloa, Quictosnequi, él escribe algo, ¿no? El verbo es Ixcuiloa, pero es un verbo transitivo, necesita objeto, porque para escribir necesitas ¿qué? Escribir. Sí, yo escribo, no estás definiendo qué estás escribiendo. Escribo, cantan. Y así defines historia, poesía,
pues ya le puedes poner, le quitas el tla y le pones historia, o le pones poesía, o le pones, no sé, qué géneros literarios, novela, o qué sé yo, o sea, buscamos crear la palabra, pero se quita el tla y se pone ahí eso. Eso es lo que también les iba a decir. El prefijo objeto de los verbos transitivos puede ser sustituido por el objeto. O sea, por ejemplo, para decir yo como, dices nitlacua. Y el verbo es cua y el tla es de algo. Yo como algo. Pero si vas a definir qué vas a comer, puedes quitar el tla y, por ejemplo, vamos a decir frijoles. Frijoles se dice emoli. Et es frijol, pero guiso de frijoles, como los conocemos ya, sería emoli. Entonces dices, ni emolcua. Ni emolcua. Y ahí estás diciendo, yo como frijoles, en una sola frase. Pero eso ya es aglutinar ya nivel Dios, ya nivel pueblo. ¿Qué decir? Tortilla, pues dices ni tlaxcual. Es ni tlaxcal, ni tienes que tlaxcali, le quitas el i, ni tlaxcalcua. Ni tlaxcalcua. Si quieres decir yo como tamales de salsa verde con carne de puerco, pues le metes todo ese pinche chorizote y entonces antes del cuá viene que es un guiso en salsa verde y de puerco y quitas el tla, pero metes todos esos, ¿me entienden? Así funciona el náhuatl. Entonces, por eso a veces es muy difícil porque cuando llegas a estos puntos, a estos temas, dices, puta madre, entonces, ¿cómo? Carnal, lo puedes decir de las dos maneras. Puedes decir, nictlacua, emoli, yo como a los frijoles, o ni emolcua. Y se entiende, sin problemas. ¿Vale? Y ya nomás, batería, vuelvo a repetir, in lo traducen como artículo, lo traducen como esta, esto, y también como les había comentado unos maestros de un libro polaco, no recuerdo el nombre del que lo escribe, lo dice con respecto a, en cuanto a, con respecto a sustantivo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Sí. Y entonces, carnal Roberto, ¿qué fue lo que siempre quisiste decir? Robert. ¿Qué más? Siempre ¿cuál fue tu frase original? Pues sí, muy parecido a lo que leyeron. Bueno, más bien lo que se corrigió era lo que quería decir. Esa era la idea principal. Pero lo puedes decir en español, ¿cómo lo pensaste tú? Ni canticate, timomachía, aquí estamos aprendiendo la lengua náhuatl. Nuestro maestro, 6 movimientos, Chicoaceolin, nos enseña el pensamiento de como nos enseña la palabra antigua. Ajá. Y él toca la batería en los cogelones. Bien. Pues sí, casi le entendimos, o sea, sí se va entendiendo, hermano, pero nada más acuérdense de ocupar bien y no olvidar sus prefijos sujeto y objeto, ¿vale? Porque siempre va a haber duda en esa parte, ¿no? Acuérdense que piensen cuando lo hagan en español, ustedes mismos cuestionense desde el español si el verbo es transitivo, si es reflexivo o si es intransitivo. Ya les dije que los intransitivos solo suceden las acciones, no necesitas nada. Y del transitivo siempre vas a necesitar, como lo que decían, para amar necesitamos a quien amar, ¿no? Para escribir necesitas que escribir, para pintar que pintar, para vender que vender, para comprar que comprar, para beber que beber, ¿no? Entonces, para llevar, ¿qué vas a llevar? Para traer, ¿qué vas a traer? Para llamar, ¿qué vas a llamar? Entonces, esas cosas son transitivas y requieren siempre del prefijo objeto. Y cuando son muy personales, como bañarme, como pensar, como lavarme las manos, como, no sé, amarme, ¿no?
ese tipo de cosas que son muy ya se vuelven reflexivos, y ahí ocupamos los otros prefijos reflexivos, ¿vale? Y ya los verbos como ver, respirar, oler, pues son verbos intransitivos, ¿vale? Esos no necesitan objeto, porque eso sucede solito, no necesitas nada. Pero, por ejemplo, para correr, correr sí es un verbo reflexivo, porque se piensa que para correr ocupas tu mente. Ajá, que si tú no tienes una correcta concentración cuando corres, dejas de correr. Dejas de hacer esa acción. Entonces, para los nahuas, correr es reflexivo. Y caminar no, caminar es intransitivo, caminar. O sea, caminar es intransitivo, pero correr es reflexivo, ¿no? Entonces, para que vayan viendo cómo es, ¿no? Pues muchas gracias, carnal. A ti ya se fue el... Ahí están juntos. ¿Ah, están juntos? Eso, Sí, es que la señal del celular del cambio no está muy bien, se va. Bueno, te toca, carnal, ahora a ti, Roberto, traducir a la Taniatzin. ¿Qué más? ¿Vale? La Tania, como toda una gran estudiante, hizo su tarea en el metro Allende y nos la trajo a tiempo. Ay, no, espérame, no era, qué pendejo. Es Sí, solo, ¿va? ¿Solo eso? ¿Sí? Sí. ¿Es eso? ¿Vale? Lo lees en voz alta, pero no olviden el acento, carnales, porque se les olvida la pronunciación. Acuérdense que es cantadito, así bonito. Sale la penúltima sílaba. Se pronuncia más fuerte. Llama. ¿Qué manopni? Eso, a ver. Entonces, ¿cómo se dice te escuchamos? Nosotros a ti te escuchamos. Primero, el verbo escuchar, ¿cuál es? Timitzkaki. Ajá, timitzkaki. Tehuantin timitzkaki. Tehuantin timitzkaki. Te escuchamos, ¿no, Gniu? Tema. Ayakma. Tilnamiki. Katek Powan. Tilhuimek Nikan. Ajá, ¿qué entendiste? Nada. Ayakmo. Todas esas palabras ya se las di, si no mal recuerdo, ¿no? Todas estas palabras, por eso les dije, hagan la tarea con los verbos que ya ocupamos, para que no se pongan, ¿no? A ver, ahora sí, a ver, entre los dos, échenle, compas. Ayakma, Kitosneki como nadie, ¿no? O ninguno. Ajá, ausencia, nadie, ninguno, ajá. Ajá, ausencia. Tilnamiki. Namiki sería como acordarse, ¿no? Recordar. Ajá, Ilnamiki es recordar. Muy bien, pero ¿qué observación tienes ahí? Recordar para ti, ¿qué tipo de verbo es? ¿Reflexivo, transitivo o intransitivo? Es que necesito algo que recordar. A huevo, entonces, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo. Entonces, ¿ahí qué le faltó? El objeto. El objeto. El ki, exactamente. Entonces tendría que decir Ayakmo tikilnamiki. Tikilnamiki, ¿no? ¿Es Ayakma o Ayakma? Ayakmo, ¿no? Ayakma, ¿tú lo viste? Bueno, en algunos lados yo lo conozco como Ayakmo, pero creo que en otras variantes dicen Ayakma. Entonces, anótenlo de las dos maneras para que la tengan, por favor. Pero lo sacamos juntos hace 8 días. Ajá. Está en la... ¿Sale? Entonces, tikilnamiki es recordar algo, pero termina con H. Entonces, ¿quién está recordando? Nosotros. Nosotros, Sí, muy bien. porque es tercera persona, sí. Ajá, Ayakma. Ayakma o Ayakma. Bueno, sí, también. Aún no. No. Ayakma, pongan, anoten la traducción de Ayakma. Y es con A larga. Ayakma. Y acuérdense que no es ya, es Aya. Ayakma. Ayakma
¿sí? Ayagma, pronombre compuesto, ninguno, coma, nadie, coma, alguien estar ausente. Y ayagmo con H y la última O larga, ayagmo, aún no. Entonces, ayagma, ninguno, nadie, estar alguno ausente, y ayagmo, aún no. Esa es la diferencia, ¿vale? Aún no. Aún no. Ayagmo nikilnamiki. ¿Qué dije? Aún no moriré. No, aún no lo recuerdo. Aún no lo recuerdo. ¿Sale? Namiki, fíjense, el namiki es un verbo compuesto que viene de namiki, que es encontrar. Namiki es el verbo encontrar. Y il o eli o ili significa hígado. Encontrar el hígado significa recordar. ¿Qué tiene que ver el hígado con los recuerdos? Pregunta. ¿Cómo es hígado? Te retuerce. Eli. Hígado Eli. se dice E-L-L-E-W-L-I. Eli. O ili. Miki es morir. Miki es morir, pero aquí es namiki, encontrar. Namiki, o sea, el verbo es namiki. ¿Qué tiene que ver con el hígado? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver el hígado en los recuerdos? Porque, por ejemplo, ahí te va. Olvidar se dice ilkawa. También trae el hígado, pero trae el verbo kawa, y kawa es dejar. Y eso es dejar el hígado, es olvidar, y encontrar el hígado es recordar. ¿Y por qué? Porque todos tus Ajá, emociones ¿escuchamos? las filtra el hígado. El hígado. Entonces, ya saben, información que cura para gente que nos gusta la marihuana y el náhuatl. Porque pura gente de esa se junta en esta clase. Pura gente. Agua amarga. Poquito. Y ya saben que marihuana como tal no tiene traducción, porque es nombre propio, y esa planta pues es originaria. Podemos decirle como una clave en náhuatl, malinali, hierba, o yo en lo personal, cuando les pido a mis hermanos, les digo tzopelic, dulce, ¿no? Pero ¿Es endémica, dijiste? pero no es de acá. No es de acá. Entonces, por eso hay que nombrarla, porque es como el aguacate. Es aguacate, y en uno dicen, ¿cómo le dicen? Palta, pero su nombre original es aguacate, y le dicen aguacate. O sea, porque como no tiene traducción y no existía ese producto en otro lado del mundo, se le quedó como tomate, como jitomate, que igual no tenían traducción y se les quedó ese nombre, y se volvió un nahuatlismo, que es palabras que da el náhuatl al mundo, ¿no? ¿Sale? Entonces seguimos recuerden, el namiki es transitivo y significa recordar, pero si lo vemos filosóficamente es encontrar el hígado. Ilkawa, ¿sale? Ilkawa, kiktosneki, olvidar, pero filosóficamente es dejar el hígado. Kawa. Y ahí les voy a decir kawa, qué significa porque ya saben que los verbos van significando de diferentes cosas, depende cómo vas avanzando. ¿Por qué de él y a il? O sea, le quitas el i, pero... Sí, es que es, no sé. unos dicen eli, y en otras ili. Ajá, es el hígado. Kawa. En reflexivo, cesar, suspender, detenerse, interrumpirse.
En transitivo con el T de a las personas, abandonar, desamparar, separarse. Si le quieres decir a alguien, no me dejes, como de que estás rompiendo y te pones acá de, no, ni Mitskawa. No nos ha pasado. No, sí, no me dejes, ni Mitskawa, culero. ¿Sí? Entonces, y el último, kawa, que es contra, es dejar algo. ¿Sale? El te kawa es a la gente. ¿Sale? ¿Ok? Kawa dejar entonces. Sí. Y después seguimos, Roberto, con lo que sigue. Ayagma, Tilnamiki, Tlenkictosneki, Kate. ¿Algo de estar? Estamos, ¿no? ¿Estamos? Estar. Estoy viendo mis cervezas. Eso es Como de están. Algo, de estar algo. Kate solo es están. Justo es así. Están. Entonces, sí, Ellos están. Kate así como está. Ticate estamos. Ancate ustedes están. Y Kate solo ellos están. Pero Kate no es está. Están. Ajá, está plural. Kate no es. Kate. Nadie es- recuerda estar contando aquí. Ajá. Más. Tlenkitosneki til inem. Ilguime. Ilwit. Acuérdate que es Tilwit. Pero aquí ella, ¿cuál es su error? Quiso decir nuestros días. ¿Cómo se dice nuestros? Toilwit. Toilguime. Toilwime. Se puede contraer, pero ahorita no lo estamos haciendo porque es importante que ahorita todavía no contraigan. Quiero que primero lo entiendan cómo funciona y después ya les cortamos las letras con el futuro. Ajá. Pero Tania está bien. Tilguime está bien porque se está agarrando la T del to y se está yendo la O del nosotros. La suprimió, la eliminó como se hace naturalmente en el náhuatl. No. ¿Sale? Tilguime. Nuestros días. Pero ahí hay otro error. El me y el tin, como sufijos plurales en los sustantivos, ¿en qué casos se usan? ¿Cuando hay prefijo posesivo o cuando no lo hay? Cuando no lo hay. Cuando no lo hay. Y cuando hay prefijo posesivo, ¿cuál es el sufijo ese? El guan. Entonces sería toilguiguan. 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 Toilwiwan. Toilguiguan. Ahí está. Toilu. Sí, Toilguiguan, ¿sí? Así, aunque nos cueste trabajo decirlo, así es. Toilguiguan. Ya, pero acuérdense que Ilwit también se traduce como fiesta. Si queremos referirnos a los días como el día contándolo con su tonali y su yowali, se dice semilwit. Todo el día. Exacto, ¿no? Ahí sí estarías diciendo nuestros días, porque abarcas la mitad que es el tonali y la mitad que es el yowali. ¿Sale? Tonali habla exclusivamente de la luz, no de un día completo. Y la yowali habla de la oscuridad, no de un día completo. Entonces, los dos juntos es semilwit. Entonces sería 12,000 12,000 y ahí sí, hasta la gente va a decir, ay, Padre Santo, qué poeta eres. ¿Toda la semana o qué? Todos los días. No, todos los días. Pero acuérdense que para decir todos, se dice nochtin.
todo nochi o mochi y todos mochin o nochtin, ¿vale? Sí, pero va bien, o sea, lo importante es hacerlo. Y si no la cagamos es porque ya morimos. Y mientras la estemos cagando es que seguimos vivos. Así que siéntanse alegres. Siéntanse alegres, no. Pues siéntanse, pues, Xiyolpapaquican. ¿Cómo? Xiyolpapaquican. Y después, ¿con qué cerramos? Perdón, es que me dio un Nehuat Niamiki. Sí. ¿Qué dije? A ver. Te dio sed. Ajá, sí, tengo mucha, muero de sed. Miki. Necesitar es paleguía. Entonces dices, Nicpalegui, CH Chicostic. Sequic, fría. Y termina con Nikan. Nikan, Tlenquitos Neki Nikan. Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué está diciendo ya la frase completa? A ver, díganlo en español. Ustedes. Nadie recuerda Estar contando. estar ¿Quién contando. Dale. Nadie recuerda estar contando nuestros días aquí o ahora, ¿no? Aquí. Nadie recuerda ahora. No, pero el ayagma lo usé como ausencia. O la nada, pues. ¿Aquí? ¿Falta alguna palabra más, Tania? No. A ver, vamos a escuchar a Tania qué fue su idea en español que quiso decirnos. La ausencia nos recuerda que nuestros días están contados aquí. Ay, güey, Valió verga, madres. La ausencia de... Ok, ya, güey. ¿Sale? Muy bien. La ausencia de un ser querido, ¿no? Ahí podríamos como aumentarle. No, pues no es la ausencia. La ausencia de alguien. ¿Vale? Ajá, exacto. Ah, bueno, Ayagma. Porque Ayagma La nada, ¿no? ¿Qué? No, no es nada, es ausencia. es ausencia de algo, de alguien, de una persona. Entonces, más bien la traducción sería la ausencia de una persona, ¿no? Pero rompe como con la... No, sí, yo sé que, pero eso, yo sé que lo rompe, pero para que a nosotros nos quede mejor clara la traducción, aunque ella está bien dicho como lo dice, o sea, como lo quiere interpretar en español, está bien. Es como las traducciones que hizo Garibay y todo ese pedo, o sea, Ajá, romper el control. o sea, si con Es el un tiempo poema. logramos aprender, exacto, aprender bien esto, podríamos hacer las traducciones de esos poemas que ellos hicieron y que pues no están tan chidas porque lo hicieron igualmente como nosotros con libros, pero ya cuando estamos con las comunidades originarias te enseñan bien cómo se escribe. Acuérdense que de León Portilla tuvo a un traductor y un nahuatlacto original, que fue Librado Silva Galeana, ¿no? Ese fue o sea, para que lograra todo ese trabajo, tuvo que, y justo es de San Mateo o Santana Tlacotenco Milpalta, ¿no? Es de allá, ese maestro. Porque es el náhuatl, el de Santana Tlacotenco, allá en Milpalta, es el náhuatl que más se parece al náhuatl clásico, que es el que estudiamos todos. Lo que me decía mi maestro Gerardo Roque, que él habla el náhuatl de la zona de las montañas de Acatlán Guerrero, pues por ejemplo, allá ellos en lugar de decir Nehuatl, Tehuatl, Yehuatl, Tehuantin, Amehuantin, Yehuantin, dicen Nafa, Tafa, Yafa. ¿Y qué tiene que ver la F en el náhuatl? Si se supone que desde lo que nos enseñan la F no existe en el náhuatl, pues en esa variante sí existe la F. Entonces, por eso es importante, y lo que me dice mi maestro, bueno, el profe Gerardo Roque, lo que nos dice es que por eso es importante que aprendamos el clásico, porque es una manera en la que, pues, vamos a poder convivir y entender las variantes. Porque todo viene de un tronco común, y el tronco común es el clásico. Y ya obviamente 500 años después cada región
pues tuvo su variante y por eso ahora pues se habla diferente. O sea, aunque sí eran variantes de Huejotzingo con México Tenochtitlan, pero se entendían perfectamente entre ellos. Pero, por ejemplo, hay náhuatl de Oaxaca que no se entiende con náhuatl de Durango. O náhuatl de Oaxaca que a 15 kilómetros está el náhuatl de Puebla y entre ellos tienen un 20% de inteligibilidad. Pero, por ejemplo, un náhuatl de Oaxaca con uno de Zacatecas resulta que tiene el 85%. Muchas veces entre los pueblos hermanos no se entienden, pero de pueblos distantes se entienden bien. Entonces, todo tiene que ver pues con la transformación de las lenguas, ¿no? El profe dice que cada cierto tiempo las lenguas tienden a cambiar. Nosotros no hablamos el mismo español que con el que llegaron los españoles en 1521, ¿no? Si no, estaríamos hablando así, cojones, tío, que no me rompáis las pelotas, tío. ¿Sí? Pero no, ya no hablamos así, decimos, ¿qué pedo, güey? No me estés mamando la verga, ¿ves? O sea, ya cambiamos diferente las palabras, ¿me entienden? Entonces, bueno, y después Kame nos mandó y ahorita, entonces va a leerlo Pamelatzin. Pame, ¿sí es ese, verdad, Kame? ¿Qué más? Va a leerlo, Pamelatzin nos va a hacer el favor de la traducción. Igual vamos a ir corrigiendo y viendo y notando nuestros, no son errores, pues nuestro nivel, ¿sale? Porque no lo veo como un error, o sea, errores que ya lo sepamos hablar y que, pues sí, la cagues, güey, pero ahorita estamos aprendiendo. Ya apréndete, hijo, apréndete. Está ansioso, está ansioso. Ya te vi. Esa vuelta. ¿Qué pedo, güey? No sé, güey. Algo anda fallando. Va, carnal. Bueno, vamos a escuchar la palabra, bueno, la lectura de nuestra compañera Pamelatzin y procedemos a tu traducción y sobre la marcha vamos corrigiendo, ¿vale? Si ustedes van notando los errores y hacemos pausa, díganlo si los notan también, para que ustedes también trabajen eso, porque si lo digo yo todo el tiempo, pues al único que están haciendo trabajar es a mí, ¿no? Entonces, por favor, necesito que todos trabajemos, ¿va? Sale. Tlazocamati palnemowani, tlazocamati nopiltzin, alejatrotzin nehuatl, nisempaki iwan nimitzempaki. A ver. ¿Y ese trabalenguas? Gracias. Ajá. Fuerte para que entre acá en el micrófono. Espera. Bueno, gracias, pero el palnemowani es como El dador de vida. pues sí, ¿verdad? Así Sí, es una manera. Tloquenahuaki palnemowani, les voy a platicar de dónde viene esa palabra. Esa palabra la bajó de sus miles de búsquedas de visión. Ya ven que el Nezahualcóyotl no hacía lo de nosotros de 4 días y 4 noches. Ese güey se iba 40 días como el pinche Jesus Christ al monte y 40 días se la aventaba ayunando el cabrón y filosofando, ¿no? Por eso era una inminencia, ¿no? Entonces, Nezahualcóyotl en algún momento, pues por eso él siempre pregunta, se rompe, se rasga, esto y lo otro, siempre la pregunta de la existencia y de cómo le iban a llamar a Dios, ¿no? Entonces, una manera que él baja y que dice Tloquenahuaki palnemowani y se los comparte a todos sus compañeros o su sociedad y les dice, wow, ¿qué es eso? Y les dice, pues aquel que se crea a sí mismo, el que está cerca, el que está junto. Entonces, de alguna manera lo traduciríamos como Dios. En todo caso, si van a decir Dios, no digan Ometeotl, mejor digan Tloquenahuaki y palnemowani, que es una construcción del gran poeta Nezahualcóyotl. ¿Vale? Entonces, continuamos. Vale. Pues gracias, dador de vida, gracias. Nuestro. No. No. Ah, no es mío, perdón. Exacto. No, mi. Es algo de enseñar a aprender, ¿no? No. ¿Qué es? No. Tlequitosnequipili. Niño, niña. Niño. O hijo o hija, en voz de hombre.
gracias a nuestro hijo, No, sería nuestro, a mi a mi hijo, ajá. hijo Alejandro. Sí. Pero el fin. Ay, sí. Ay, Pero mira. ¿cómo le diría? O sea, sí entiendo que es en Él. español, no sé tampoco cómo decirle, o sea, mi hijito. Mi hijito, Ajá. sí. Gracias a mi hijito Alejandrito. Sí, no, así como Sí. mucha reverencia. No, mi honorable hijo, ¿no? ¿Qué más? Después, Paqui. Nehuatl, Yo Estoy muy feliz. ajá. Y yo soy pues, también como muy completamente feliz. Sí, pero ¿qué está diciendo? Ni- Nimitz, Tlenquitosnequi. yo aquí. Yo de ti estoy muy contento. Yo a ti. Yo a ti. Yo a ti, ¿qué le estás dando? Yo a ti como te doy felicidad, ¿no? Sí, yo a ti te doy felicidad o yo te doy felicidad, ¿no? ¿Cómo? Porque ahí vamos a cambiar la conjugación. Va, a ver, ahora sí, completo que Sate patitoctas que no iban. Las camati. A ver, vamos a, ¿qué fue lo que dijo? Según tú, completo ya. Pues le da gracias al Gran Espíritu a su hijo Alejandro, su hijito Alejandro, y él está muy feliz. Hasta luego, Buen carnales, buen camino. camino. Está muy feliz, pero ya ni sepa aquí otra vez. Ni se me pase. Pues sí, por él o como. Yo a ti feliz, ¿no? En la última, ¿qué quisiste decir? A ver, ¿nos lo puedes decir completo lo que quisiste decir, Camé? Tema. Gracias, dador de vida. Gracias, hijo Alejandro. Yo estoy feliz y te felicito. Ni se me pase. Ajá. Y luego deja ver dónde puse el otro pedazo. Yegua, no. Te preguntaba, ¿qué en Mitoa, buen estudiante? Pues, Entonces sería ¿cuál momachtili? Tehuat, ¿cuál momachtili? Tewa Kuali. Momachtili. Tú eres un buen estudiante. Tewa Kuali Momachtili. Ajá. Muchos ocupan el Yektli, pero Yektli es como de recto. Un estudiante así como erguido, ¿no? ¿De puro 10? Puro 10, Sí, ándale. ¿no? No erguido de Buen estar comportamiento. derechito, sino- Buen comportamiento, o sea, es Sí, comportado, recto. Sí, lo que es recto para nosotros. Pero recto de rectitud, no recto de tzintli. Se tiene su palabra. Ajá, esa ya es su palabra. Así son específicos. Así son de específicos. No sean cosas. ¿Sí? Confusiones. Y ahí terminó. Ok, carnal. Oye, Muy bien, hermano. bonitos. Ahí vamos. Nada más mi observación sería, el tlazocamati, yo sé que ustedes lo traducen como gracias, pero tlazocamati es un verbo y es un verbo transitivo. Si ustedes ya saben trabajar náhuatl, tienen que conjugarlo. Entonces, Nimitztlazocamati y Palnemowani, yo a ti te agradezco, dador de vida. Nimitztlazocamati no pilsin, yo a ti te agradezco. ¿Ven? O sea, ustedes que ya, sí, o sea, para empezar, con el tiempo les voy a decir bien cómo se dice, depende de lo que quieres decir, de cuando tú agradeces por algo o cuando te dan agradecimiento por algo. Y eso ya se llama verbo causativo o verbo aplicativo. Pero ahorita no vamos a entrar en esos temas, ya les dije. Sí, por eso nada más les digo, vayan ocupando ahorita nada más el Nimitztlazocamati Palnemowani, Nimitztlazocamati no pilsin Alejandrotzin, Nehuan Sepaki, Iguan Nimitzempaki, Tehuatzin,
Cuali, cualtoc, momashtili. Tú eres un gran o un buen estudiante. ¿Va? Emma. Güey, momashtili, gran estudiante. Sí, güey. ¿Sí? Y por último, bueno, me dictas lo que escribiste y yo lo... Va. Y tú vas a traducir, carnal. Sí. ¿Sale? Y ahora, ¿quién le toca traducir? A ustedes otra vez, ¿va? Va. Bamba. Tehuantin, timite, tinite, tinite, a ver, pásame. Tehuantin, tinite, inyowali. Inyowali. Pampa. Pobre. Tehuantin, Titlacati, Titlacati, in Anáhuac. ¿Es todo, va? Tehuantin, Tinite, Inyowali, Pampa, Tehuantin, Titlacati, in Anáhuac. Sale, te lo mando, carnal. Ahí está, hermano. Ahora sí, lo lees. Primero lo lees completo y luego empezamos a traducir. ¿Está bien escrito, compañera? Acá estoy. Sí, estaba pensando en que si nite, que es reunirse, Ajá. congregarse, es transitivo. A ver, ¿sí lo buscaron? No. A ver, vamos a buscarlo, nite. ¿Puedes irlo leyendo, carnal? Tehuantin, Tinite, Inyowali, Pampa, Tehuantin, Titlacati, in Anáhuac. Tehuantin, Titlacate, in Anáhuac. Ahora sí, tradúcelo. ¿Cuál es la idea principal ahí? Hay dos. La idea principal. Bueno, mejor te lo traduzco, ¿no? Sí, güey. Entonces, nosotros, Ajá. esta noche estamos otra vez nosotros. Pampa, Nosotros esta noche. Nosotros esta noche. Por nosotros en el Anáhuac, Tenquitosnequi Tinite. ¿Dónde conseguiste esa palabra? Tú no las hiciste hace 8 días. Nite, a ver, ¿dónde? Congregarse. ¿Cómo se las puse? No, es que a ver, es que la pasé aquí, pero está en la... A ver, pásame. O sea, la pasé, digamos que... Nosotros nos reunimos esta noche por reunir o congregar. Vamos, ahorita la corregimos. Reunir. Centlalia. De Chicoa. Reunirse, sí, aquí está, reunirse. Reunir o a congregar. Y nitla, amontonar. Ah, no, pero nite, o sea, es de ni y la gente. Ajá. Es centlalía. Ah, bueno, vamos, ya entendí. Tinite no está bien hecho. Ahí hubo una confusión. Quiten nite y pongan centlalia. Sería, y aparte si es reflexivo. Entonces sería titecentlalia, ¿no? ¿Sí o no? Titecentlalia. Y con H. Nosotros llegamos en la noche. Nosotros llegamos en la noche. Ajá. Para aprender. No, bueno, no. Nosotros llegamos en la noche por nosotros. En el Anáhuac, por Tlitzla. Pampa es por o para, carnal. Por. Entonces, ten en cuenta que no siempre va a ser por. A veces lo vas a ocupar para. Para nosotros, el Anáhuac rodeado de agua. Pero yo quería decir porque. Ajá. Porque. Y nuestro saber.
De Cati, Titlacati. No. Titlacati, Tlenquictosnequi. Titlacati, ¿sí? El verbo es tlacati. El verbo tlacati, quictosnequi, nacer. Ok, Sí, ¿no? Titlacati, nacimos en el Anáhuac. Los Ok, que nacimos. ¿qué quiso decir completo entonces? Oxepa, Tinite le íbamos a cambiar por Titecentlalia. Tehuantin, Tisetentalia, Inyowali, Pampa, Tehuantin, Titlacati y Nanáhuac. Ajá. Nosotros nos reunimos esta noche para Ajá. Ay, le voy a saber si me puse otra vez. La Katy. Para aprender de la náhuatl, Tlacati, para nacer. saber. Nacer Tlacati. Entonces Tlacati. que nacimos pues aquí en el Anáhuac. Ok. A ver, vamos a escuchar Pamelatzin qué fue lo que quiso decir. Pues sí, que nosotros nos reunimos esta noche porque nosotros nacimos en el Anáhuac. Ok. Entonces, acuérdense, en cuanto a la noche, nosotros nos reunimos porque sería Ipampa, porque Ipampa. Le falta una I nada más. Entonces sería Tehuantin Titecentlalia, Inyowali, Ipampa, Tehuantin Titlacati y Nanáhuac. En cuanto a la noche, nosotros nos reunimos en el Anáhuac o el Anáhuac, ¿sale? O en el Anáhuac. ¿Sí está bien? Titlacati le falta la H al final, nada más para que sea de nosotros. Titlacati, nosotros nacemos. Entonces no lleva nosotros todo. Nosotros nos reunimos en la noche porque nacimos o nacemos en el Anáhuac. Aquí es nacemos porque no estamos hablando de tiempo pasado. Todo es presente. Entonces no lleva todo de nosotros. No, porque todo de nosotros es de nuestro. Todo es nuestro. Ok. Y nosotros es ti. Tehuantin ti. Con H al final. Tehuantin Okay. Tlacati. ¿Sale? Sí, Tehuantin. El verbo es tlacati. ¿De dónde crees que viene la palabra tlacat? Es humano. Del nacer humano. De la una persona. Entonces, tlacati, el que nació, el que es humano. Tlacati es el verbo nacer. ¿Sí? ¿Qué más Katzinogniwan? ¿Qué va? ¿Cómo ven, carnales? ¿Sí? ¿Ya vieron sus errores? Sí. Pues bueno, esperamos que ya no la siguiente estudiamos. Clase. Sí, ya vi. Ahorita vino una morra que llegó así de imprevisto, ¿eh? Sí. Y te saludó. Y aquí andaba participando y la morra a lo mejor no se sabía todos los verbos, pero sí sabía cómo se decía yo, tú, nosotros, ustedes, a mí me, a ti te, tarará, tarará, y la morra ya lo tenía registrado en el cerebro. Por eso es lo que les digo, lo más importante ahorita es que empiecen a registrar todos los prefijos y los sufijos, y ya los verbos vayanlos ocupando conforme los vamos metiendo, ya tú vas a saber qué ocupar. Va a llegar un momento en que lo vas a hacer en automático y lo vas a razonar más rápido. Pero esto que hiciste ya de las tarjetas, y ya eso te va a ayudar a que avances más rápido. Pero no olviden, antes de hacer su traducción del español al náhuatl, primero pongan su oración en español completa y ya después empiezan a traducir. Y acuérdense que es al revés, porque yo tendría que traducir así. Según las ideas, como está esta última frase, sería, en cuanto a la noche, porque dice Inyowali, en cuanto a la noche nosotros nos reunimos. Pero dijimos que es porque, y Pampa, porque, ahí es otra idea. En cuanto a la náhuatl,
nosotros nacemos, ¿no? O que podríamos entenderlo como nosotros nacemos en el anáhuac. Sí, porque aparte no hay pasado todavía, ¿no? ¿Sale? ¿Qué Makatsi no Newgan? Bueno. Makatsi. Bueno, pues ya casi vamos, ya es hora de terminar. Ya sí, me sentí el tiempo. lo logramos una vez más. Ay, sí. Lo logramos una vez más, ya estamos por terminar la clase. Hoy, la verdad, a mí me gusta mucho dar la clase en este pedazo aquí porque, Pamela, ¿dónde estás, Pamela? Acérquense más, chicas, o júntense. Ajá, ven para acá. Porque ya ahí se más grande ajá. Júntense. Eso, ándale, y tapas la luz y ya. Entonces, es importante que lo ensayen porque es la única manera que se haga la memoria. La chica de ahorita nos demostró que tiene una buena memoria y que lo poquito que ella dice que también aprendió en línea y le enseñaron lo mismo. Lo primero que tenemos que aprender todos en náhuatl es eso forzosamente. Prefijos y sufijos. Porque esos son los que vamos a ocupar todo el tiempo. Entonces, cuando te den, ahora les voy a mandar una tarea. Ahora yo voy a escribir y ustedes van a traducir. ¿Sale? Con todo lo que hemos visto y los verbos que hemos visto. ¿Ok? Los tengo todos los verbos en las clases porque son los verbos que hemos visto y los que les he ido dando de lo que vamos leyendo. Yo voy a hacer un texto, se los mando, ustedes lo traducen y pues bueno, para el otro martes quiero que me digan, ¿van a venir al Tlilancali o lo hacemos también en línea? La idea era hacer cantos, ¿no? Pues vamos. Les pregunto, no saben, Akmo Nikmati. Sí, dice que sí. Sí, vamos. Sería la última clase, sería como la del convivio. Era Sí. lo que les comentaba. Entonces, así lo voy a publicar en el grupo, que es la clase del convivio, y que pues vengamos. El chiste es venir y tráiganse sus tlapanhuehuet, sus ayacashtlin, sus tlapitzali, ¿no? Tráiganse sus cintas y le damos al canto aquí, ¿vale? ¿Sale? Y aquí ya pues vemos de todos estos, pues todas estas correcciones ustedes las van a declamar en la siguiente semana para que se la aprendan, pero ya corríjanlo bien, ¿sale? Corríjanlo bien y lo vamos a declamar, ¿vale? Entonces lo vamos a declamar para que pues bueno, empecemos a soltar la lengua, ¿ok? Y hacemos cantos y pues nos la pasamos un ratito bien y clausuramos el ciclo, bueno, la última clase del año gregoriano 2025, pero seguimos en la recta final hacia el cierre del año 13 casa, ¿no? Y ya vamos a llegar al Setochtli en marzo, entonces hay que irnos preparando para esa fecha. ¿Qué Makatsi Nogniwan? Entonces, pues, bueno, Robert Totzin, tu palabra, carnal, ya para cerrar, carnal. Bueno, pues gracias, Kamati, a todos ustedes por estar aquí compartiendo el conocimiento y estar, pues cada vez intentando retomar cosas que nos hacen ser o abrir el pensamiento, y pues muchas gracias a nuestro profesor también, y nos estamos viendo en la sesión que viene. A huevo, carnal, Tlaxcamati, Pampamotlatolzin, Nogniu Kametzin. Pues gracias, carnal, gracias por compartir, gracias a las carnales también por asistir y pues por echarnos la mano ahí para que vayamos aprendiendo. Gracias. Yawi, Pamelatzin, Motlactolzin. Pues gracias también a todos y pues me encanta estar cerca, aunque sé que me falta mucho. Pues hay otras cosas que obtenemos, ¿no? Que es pues filosofía, conocimiento de pues, la palabra de nuestros abuelos, o la filosofía más bien. Entonces, pues bien, aquí nos vemos la próxima. Taniatzin. Pues gracias por su tarea, su paciencia, porque justo se aprende, ¿no? Lo vamos construyendo entre todos. Gracias aquí a Totemachtiani. Y pues descansen. Y sé que, bueno, me lo digo a mí misma, estudiar, y pues todos para seguir construyendo justo este bello, decía Roberto, esta Huehuetlactoli,
Y pues gracias por compartir. Pues bueno, carnales, pues ya, Yotitlán, que Totlamachtil, Tlaxcamati, Momahuizotzin, Nicaticate, Panguey, Altepetzintli, perdón, soy un güey para manejar esto, Nicaticate, Panguey, Altepetzintli, Nezahualcoyot, Ipan Foro Cultural, Tlilancali, La Casa Negra, agradecemos una vez más a La Casa Negra. Empezamos en agosto, septiembre, octubre, ¿no? ¿En qué empezamos? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya 4 meses de que nos dejan trabajar aquí. 4 meses de que nos dejan trabajar aquí, pues nos vemos el martes que viene. Me gustaría que fuera en vivo y que nos diéramos el tiempo de estar. Ya empiezan las posadas y las fiestas, entonces vamos a empezar, vamos a hablar náhuatl y fumarnos unos toques también, pedo, ¿va? Acá con mucho gusto se puede, pero hay lugar, nos pueden traer su cafecito y aquí venden pulquecito y venden unas cervecitas con sal y limón bien ricas, entonces hasta se me hizo agua la boca. Nos vemos mañana, nos vemos el martes y pues los que vayan al Temazcal el sábado, por ahí los miro, espero alcanzarlos. ¿Y qué más? Y sean felices. Nos vemos, carnales, salud y saludos. Y pues animar a los demás compañeros para que vengan a la clase de fin de ciclo gregoriano 2025, ¿vale? Descansen. Satepan titoctasque, Descansen, hasta luego. Titoctasque, finalizar transmisión. Sí, finalizar transmisión.